¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sociedad Política, esta propuesta que les hacemos cada martes y cada viernes desde las 21 a través de la pantalla de Pares TV, el canal de Luján. Hoy es martes 6 de agosto y estamos ya en la recta final hacia las primarias abiertas, simultáneas obligatorias, las PASO, que se dirimirán el próximo domingo 11 de agosto, cuando se definirán quiénes serán efectivamente los candidatos hacia las elecciones generales de octubre. Tienen importancia especial estas elecciones primarias en el plano local. En la gobernación, en la presidencia, está bastante claro quiénes serán los candidatos. Pero en el ámbito local, las principales fuerzas, los principales frentes, Juntos para el Cambio y el Frente de Todos, deberán decidir qué dirigentes, qué listas los representarán en las elecciones de octubre. Están marcadas esta recta final hacia las primarias del domingo por las falsas noticias, las fake news, un fenómeno de la época. Lo veníamos advirtiendo en comentarios anteriores, en el transcurso de estas semanas, pero se hace muy evidente y además lo están denunciando los propios candidatos de diferentes fuerzas que se sienten afectados por lo que denominan una campaña sucia. Campaña sucia que incluye diferentes alternativas como robos de boletas o el clásico descuelgue de pasacalles, pero que se particulariza en esta ocasión, en 2019, por la difusión de noticias falsas, especialmente a través de las redes sociales. Sitios desconocidos, páginas de Facebook que uno no sabe a quién responden, publicando informaciones que no son fidedignas o que tienen mitad verdad, mitad mentira, afectando a candidatos, a dirigentes de diferentes fuerzas, porque con esto están siendo atacados precandidatos tanto de Juntos por el Cambio, ambos, como del Frente de Todos. Noticias falsas que bajan la calidad de la discusión, que no nos permiten a los ciudadanos debatir claramente acerca de las diferentes propuestas, ver cómo corresponde, cuáles son las posibilidades, las alternativas que tendremos el próximo 11 de agosto, cuáles son efectivamente las propuestas, sino que meten a la campaña en una circunstancia de confusión, de enredos, de mentiritas, de afirmaciones sin sentido, de mentirotas también, de mentiras grandes, importantes, y hay que estar muy atentos para separar la paja del trigo. Nos da, claro, una especial responsabilidad a los medios de comunicación, a los periodistas respecto del tratamiento de la información del modo más riguroso posible. Y debería ser también una responsabilidad importante para los diferentes espacios políticos, para los dirigentes, de no promover esta falsa noticia, porque en definitiva alguien las impulsa, alguien crea las páginas falsas de Facebook, alguien les paga a quien hace este trabajo. Porque, si se me permite la expresión, esta divulgación de falsas noticias para los dirigentes políticos es escupir para arriba. Esto, pensando en que se ataca o se perjudica a un ocasional adversario en una elección, termina afectando a todo el sistema político, al conjunto de la dirigencia local, además de, claro, como hemos dicho, afecta las posibilidades de los ciudadanos de debatir sobre información veraz, concreta, seria, trascendente, profunda, importante, que son las cuestiones que tenemos que discutir los lujanenses en este fin del ciclo del intendente Luciani y ante la posibilidad de una nueva etapa. En ese plan, en esa propuesta de discutir seriamente, sin solemnidad, pero tratando de ser lo más rigurosos posibles, es que iniciamos esta emisión de Sociedad Política saludando al vicepresidente de la Cámara de Turismo de Luján, Daniel Silva. Hola Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, buenas tardes. Bueno, gracias por venir. No, por favor, la verdad, gratamente sorprendido por lo que es este estudio. ¿Viste lo que es? Felicitaciones a la gente de Pare y bueno, nada, creo que Luján se merecía tener esta posibilidad y nuevamente felicitaciones porque nada, es el fruto del sacrificio de mucho tiempo. Bueno, y no solo es el estudio, ya que abrimos así, hablando bien de los compañeros de Pares TV, es el estudio y también los profesionales, que aunque muy jóvenes,
la mayoría de ellos, no todos, pero muchos de ellos son muy jóvenes, y bueno, porque todo esto hay que saber manejarlo, ¿no? Hay que estar a la altura del equipamiento, de las posibilidades. Entonces, todo lo que la gente ve a través de la pantalla de Pares TV debe saber que no es sencillo. Hacer televisión es algo sumamente complicado, hay que estar en mil detalles, en mil cuestiones, y los compañeros de Pares TV la saben llevar, y bueno, para mí es un gusto trabajar acá, y bueno, me alegro que te guste. Sí, sí, sí. Sorprendido. Bueno, te presento de memoria, Daniel, nos conocemos hace muchos años. Vos corregime. Cuando yo te De hace conocí, muchos años. sí, bueno, hace muchos años vos estabas en la Unión Vecinal, eras un dirigente importante de la Unión Vecinal, llegaste a ser concejal por ese partido. Luego te fuiste de la Unión Vecinal, te fuiste con Ariel Nota, el sector del peronismo de Ariel Nota, inclusive mientras eras concejal, y en los últimos años, bueno, siempre estuviste vinculado al turismo en Luján, con distintos emprendimientos, eso nos podés contar si querés. Y en los últimos años estás participando en la Cámara de Turismo que preside Eduardo Simolay y sos el vicepresidente. ¿Está bien la presentación? Así es, sí, sí, sí. ¿Qué es la Cámara de Turismo? La Cámara de Turismo se creó hace casi 4 años, 3 años y pico, pasa muy rápido el tiempo, nada, distintos emprendedores, empresarios, comerciantes preocupados por la situación actual de Luján y nada, reúne a distintas actividades que para estar asociados y tratar de generar una política turística a favor del sector y del desarrollo de Luján en general. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de turismo, Daniel? Porque viste que en Luján normalmente se dice turismo y se refiere directamente, lógicamente, ¿no?, a la zona histórico-basilical, pero uno interpreta que quizás la actividad turística puede trascender un poco ese polo, esa zona. Trasciende. Nosotros con la conformación de la Cámara, lo vuelvo a reiterar, ya que vos me das la posibilidad, generamos con dos cuestiones importantes. Generando una autocrítica del sector privado que durante los últimos 30, 40 años nos fuimos mirando del ombligo y no fuimos capaces de conformar una asociación, una cámara que perdure en el tiempo. Y obviamente los distintos gobiernos que han pasado durante estos últimos 30, 40 años que tampoco supieron generar con la actividad turística un desarrollo hacia Luján que permita la inclusión, la igualdad y el desarrollo turístico del mismo. Nosotros, dentro de las direcciones que tenemos, de las distintas direcciones que tenemos para poder trabajar en el sector turístico, sabemos que Luján no es solamente los 400 o 500 metros cuadrados alrededor de la basílica, pensamos que el desarrollo de cada una de las localidades es muy importante. Sabemos que si el desarrollo turístico es consecuencia de una actividad planificada, genera enseguida en lo local mano de obra local, inversiones local, que permita el crecimiento de toda la comunidad, no solamente de las personas que viven directamente del turismo. Y eso es algo que estamos buscando, que nos está costando demasiado, pero bueno, es uno de los objetivos. Bueno, en ese camino de la Cámara de Turismo, en los últimos años estuvieron abocados a la realización, y esto fue un trabajo en conjunto con el municipio, con el gobierno de Luján y con otras entidades y ciudadanos, de un plan integral de turismo, ¿no es cierto? Sí, nosotros como objetivo fundacional teníamos la jerarquización del área de la dirección de turismo dentro del Estado municipal. Bueno, eso no se logró. No se logró. Porque, perdón, Daniel, porque por ahí alguien de la audiencia no conoce el organigrama municipal. Pese a la importancia que tiene el turismo para Luján, a nivel municipal es una dirección. Es una dirección. No es una secretaría. Nosotros no decimos si es más, si me apurás y me decís quién es el director de turismo, no sé quién es el director de turismo. Nosotros no hablamos de las personas, lo que nosotros decimos es, dentro del Estado municipal, nosotros creemos que el sector de turismo tiene que tener una mayor jerarquía. Si era secretaría, si era dirección, nosotros pensamos que tendríamos que ir hacia un ente mixto, público-privado. Los puntos turísticos en el país que lograron avanzar en este último tiempo tienen
un ente mixto, trabajando mancomunadamente el sector público con el sector privado. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se conformaría un Y ente hay mixto? distintas posibilidades de poder desarrollarlo, es donde se delega cierto tipo de facultades, cierto tipo de autonomía, autarquía a un ente que obviamente el Estado municipal tiene que tener peso importante, pero que se le da más agilidad y deja de ser tan burocrático, obviamente con recursos. Esa podría ser una posibilidad. Claro, me refiero a quiénes lo conformarían. Supongamos un director de turismo, sí. Concejales, Al- ¿quiénes estarían ahí adentro en ese toda ente? o sea, el sector académico, el sector privado, a través de las distintas asociaciones que trabajan en el sector turismo, vecinos de Luján, o sea, cualquiera. Eso hay que desarrollarlo, pero lo que nosotros decimos es un ente mixto o consorcio mixto o una cooperativa, una asociación, permite integrar distintos pensamientos en favor de lo que puede ser un desarrollo planificado y no tan burocrático como puede ser un Estado municipal. Y por sobre todo el de Luján, que mostró en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 8 años, una incapacidad tremenda en poder desarrollar algo que beneficie al sector turístico. ¿Cómo debería ser ese desarrollo? Digo, hay cierta coincidencia en que, en particular, la zona histórico-basilical, la zona turística, denominada zona turística en Luján, está mal, ¿no? La zona de la Ribera está muy mal, la Plaza Belgrano tampoco luce del todo bien, pese a la restauración hecha hace más de 10 años. Nosotros eh, hace 3 años le presentamos al intendente Luciani la posibilidad de poder desarrollar un plan estratégico donde Luciani lo tomó muy bien, lo podemos desarrollar con profesionales. No lo hizo la Cámara de Turismo, lo hicieron profesionales que fueron elegidos en conjunto por la Cámara de Turismo y la Municipalidad, 2 directores, donde se hicieron más de 80 entrevistas, 5 o 6 talleres en la zona histórico-basilical, en las localidades, donde se llegó a un consenso, presentaron un diagnóstico y una visión de qué tenía que ser Luján turísticamente en los próximos 5, 10 y 15 años. Y eso está escrito y lamentablemente está guardado. Nosotros creemos Lo- que nos parece, sí, sí. creemos muy importante que ya terminó los 2 años Luciani, los 2 mandatos Luciani sin poder concretar ninguna de las promesas que hizo al final de cuando inició su mandato. Tenemos concesiones municipales vencidas desde el año 2000, la Ribera un caos, el uso del espacio público, a pesar de que lo hayan renovado hace 4 o 5 meses, sigue siendo un caos. Entonces, nosotros, ¿qué pretendemos ahora? Que con la renovación de una nueva gestión, poder integrar a todos los actores, sentarnos en una mesa y decir, bueno, a ver, en base con ese diagnóstico que se tiene, que no es algo que se tiene que cumplir a rajatabla, no es algo estático, pues es algo muy dinámico que hay que seguir actualizándolo, decir, bueno, ¿cómo pensamos el desarrollo de Luján turísticamente? Principalmente, obviamente, en cuanto a lo religioso, patrimonial, cultural, pero cada una de las localidades de Luján tiene algo turístico que desarrollar y creemos que con una política seria, concreta, va a mejorar y genera trabajo en forma inmediata. Si me decís, hoy nosotros hace 2 años le presentamos a Luciani un plan operativo para el año 18, no pudimos concretar ninguno de esos puntos, que era, ejemplo, poner en funcionamiento la oficina de informes, que si bien tenía empleados municipales estaba cerrado, hoy termina siendo un destacamento policial. Le dijimos poder conformar La oficina que está ubicada cerca de los mástiles, ¿no es al cierto? ingreso a Luján, Sí. al ingreso a Luján, que nos parece que era un punto importante para poder brindar información al turista, para poder entregar folletería, información, generar a través de eso, de todos los emprendedores que quisiesen estar ahí, la casi obligatoriedad de tener que hacer capacitación para el sector privado. O sea, el sector público tiene muchas falencias en cuanto a infraestructura, pero el sector privado también tenemos mucho que para capacitarnos y para recibir al visitante, al turista, al peregrino como corresponde. Entonces, Vos decís que no se lo recibe bien al turista en Luján. no, yo creo que
lamentablemente, tenemos que tener esa autocrítica. ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales falencias que Yo vos notás? creo que no se lo respeta, no se lo respeta. Lamentablemente no se le brindan los servicios que hoy necesitamos, no tienen baños, el espacio público está ocupado, no se sabe cuánto se cobra de estacionamiento, la calidad de los servicios turísticos en general, comparados con otros lugares de la provincia de Buenos Aires, deja mucho que desear. Y eso, la única forma de mejorar es generando conciencia en el sector público, en el sector privado. Tenemos que hacer esa autocrítica y para eso queríamos realizar cursos, capacitaciones, pero bueno, lamentablemente la calidad turística fue decreciendo y bueno, cada uno de los emprendedores y comerciantes está pensando en el día a día para subsistir, para poder pagar la luz, para poder pagar los empleados que tiene y Claro, eso sí, lleva, te iba a es decir es una bola de nieve sí, que cada vez se hace más difícil poder sostener un negocio. Entonces, nosotros tenemos que pensar en poder desarrollar turísticamente Luján los 7 días de la semana. Te decía, habíamos presentado un plan operativo, creemos muy importante la generación de un observatorio, estuvimos hablando con gente de la universidad, para poder medir la actividad turística, sí. para poder tener Gente de la Universidad de Luján. gente de la Universidad de Luján, Sí. con gente del instituto, para tener la parte académica que sostenga la parte estadística y en base a las estadísticas poder tomar decisiones con números que respaldan atrás las posibles decisiones. Nosotros decimos que la actividad turística es, no digo la más importante, pero una de las más importantes. Bueno, en que genera... en esta campaña Ahora, electoral, la mayoría de los candidatos, no es una novedad, Daniel, pero muchos candidatos están haciendo mucho énfasis en el turismo, especialmente porque estamos en una situación económica muy difícil, de crisis económica, con la caída de la industria, la caída de la producción, el desempleo. Y claro, lógicamente un dirigente político, sin ser estadista, se da cuenta que el turismo debería ser una fuente de ingresos muy importante para Luján y no. de ingreso y de desarrollo para la comunidad en general. Y no lo es, y no lo es. Hoy es un gasto. Es un gasto para... Es increíble que nos esté pasando esto. Ahora también es cierto que todas las fuerzas políticas nos han dado mucha posibilidad, han participado del plan estratégico, pero cuando se tuvo que discutir el espacio público, para el uso del espacio público en la Plaza Belgrano, lo único que se tuvo en cuenta fue la renovación en el tiempo y no condiciones de trabajo. Entonces, Vos estás hablando de los santeros en particular. no solamente de los santeros, sino de todo el uso de espacio público de la Plaza Belgrano y sus adyacencias, donde ahí nosotros creíamos que era una buena oportunidad para sentarnos y ver el uso que se le iba a dar a la Plaza Belgrano, y solamente no se discutió eso, lamentablemente. Se puede discutir, no hay duda, pero entonces, más allá de decirlo, hay que demostrarlo con los hechos. ¿A qué te referís con el uso de la Plaza Belgrano? Porque bueno, Que históricamente los santeros están en la Puerta de la Basílica, en las Sí, recobas, está ¿no es bien, cierto? pero tenés santeros, tenés sombrereros, tenés pancheros, y la verdad, están a la deriva, porque no hay una visión política de qué es lo que se quiere de ese servicio que prestan ellos. Entonces, nosotros creemos, ¿hubiese sido importante? 1 año, 10 años, 15 años, 30 años, la verdad, nosotros no queríamos entrar en esa discusión, pero sí hubiese sido importante, por ejemplo, discutir que el 30% de los productos que se vendan en los espacios públicos concesionados tuviese que ser de producción local. Vienen visitantes y se llevan una virgencita de Luján, a lo mejor hecha en China. Entonces, si uno con el espacio público puede influir en ese tipo de políticas, hubiese sido muy interesante y no se pudo discutir. Decías vos que es Un importante. ejemplo ese, Sí, ¿no? sí, está claro. Pero Sí. hoy, si uno analiza la producción de los productos que se vende, no solamente los santeros, en el espacio público, producido acá en Luján, hay muy poco. Bueno, que eso se vaya incrementando y genera desarrollo local. No que a lo mejor la estampita la fabrican en Jujuy o la compran en un mayorista en Once. Y eso no aporta al desarrollo local. Eso se tiene que discutir en una mesa. No Sí. solamente el canon que paga, Sí, como se discutió. y además, bueno, esto no debería ser una cuestión meramente de estampitas o de cadenitas o de crucecitas, Dani, porque vos decías, bueno, es importante generar conciencia en el sector turístico, en los empresarios, en los comerciantes, respecto del trato que tienen que tener hacia sus clientes y demás. Pero creo que con la conciencia
no alcanza, que hace falta una inversión. Hace falta una inversión Importante y hay que ver quién está dispuesto a hacerla y a invertir para qué, ¿no es cierto? Del diagnóstico que se hizo, el espacio público en la Plaza Belgrano es un ámbito de religiosidad. La gente viene a visitar la basílica, a ver la Virgen, patrona de los argentinos, y tenemos que es la puerta de entrada a eso. Entonces, creo que las actividades que se desarrollan ahí tienen que tener cierta coherencia con eso que el visitante viene a ver, y viene a rezar y viene a pedir. Claro, pero después, esto ya es viejo. Viene el turista o el peregrino, llega a Luján, pasa por la basílica y se las toma. Se queda 20 minutos y se va, no consume mucho, Porque no se le compra algo. Bueno, ¿qué debería ofrecérsele? ¿En qué se debería invertir? ¿Qué clase de sector turístico debería tener Luján? Nosotros ¿Cómo debería ser la Ribera? Creemos, y es lo que vamos a plantearle a las próximas autoridades, a los candidatos que vamos a ir visitando con la Cámara de Turismo. Primero, nosotros queremos cierta integralidad, creemos que el museo, la basílica, las asociaciones, el museo municipal, la provincia, la terminal de ómnibus, tendrían que tener cierta integralidad de la visión turística, es decir, para trabajar en conjunto lo que es la parte turística. Servicios no puede ser que no tengamos baños. Vos decís porque, por ejemplo, el Museo Municipal de Bellas Artes es municipal. Tiene su propia agenda, su propio programa. El complejo museográfico Enrique de Adondo es provincial. Es provincial, a veces está abierto, a veces está cerrado. Ahora hay una asociación cooperadora, una asociación de amigos del museo, sí, que realmente está haciendo un trabajo muy bueno dentro del museo. Yo creo que se tiene que integrar a lo que nosotros queremos. No nosotros, Cámara de Turismo, nosotros lujanenses queremos el turismo e integrarlo. El sector de la Ribera, con la excusa de que dependemos de provincia por el tema de las inundaciones, de la cuenca del río Luján, hace, no sé, 10 años que está en emergencia. O más, ¿no? Sí, pero como ¿Qué está es lo que hay que hacer en la Ribera? Te pregunto porque viste que en un momento, y ahora también, se habla del proyecto de un parque lineal. Uno va a la Ribera, digamos, por si está mirando este programa alguna persona que no es de Luján o no conoce demasiado, la Ribera de Luján en la zona turística son unos recreos con unas mesas de cemento, algunas parrillas en un estado más o menos y chau. Y se acabó, no está ni muy lindo, ni muy limpio, ni nada, no es muy atractivo para el turista. No es atractivo, hasta te diría que hasta es peligroso. O sea, yo creo que por lo menos lo que habría que hacer, un parque que permita la transitabilidad de la gente, por lo menos desde el puente de Mendoza hasta el puente de las Tropas, de los dos márgenes del río. Cuando la gente empieza a ocupar el espacio público y se lo apropia, lo empieza a disfrutar y lo empieza a cuidar. Nosotros, siempre se dijo, nosotros crecimos con el río Luján como que fuese el fondo de nuestra casa, donde todo la mugre va a parar al fondo de nuestra casa. Creo que tenemos que ver. Y fue algo que surgió del plan estratégico, que el visitante, el vecino de Luján se tiene que apropiar de esa zona. Es un temita que tienen los lujanenses, ¿no, Daniel? Pegan la vuelta en la calle 9 de Julio, chao, ¿no? Francia. O Francia, llegan hasta Francia. Yo creo que tenemos que cambiar esa. Y para que el vecino se sienta parte, nada, hay que integrarlo, hay que por lo menos sacar todo lo que no tiene nada de consistencia. Fíjate el trabajo que hicieron una asociación que está con el tema de los inundados en Jáuregui. Sí, inundado de Luján. Inundado de Jáuregui. Inundado de Jáuregui, sí. Fíjate cómo acomodaron las márgenes del río Luján y es un espacio que se lo apropió la gente. Ahí, ¿hubo grandes inversiones? No, la verdad que no. Se limpió. Y lo hicieron vecinos. Se pusieron unos banquitos, bueno, unas luces. Si vos me decís, hoy elegí una parte del río Luján, de la ribera del río Luján, para ir a tomar unos mates, para disfrutar del espacio público, ¿cuál elegís? Tenés que ir ahí. Entonces, y ahí no hubo grandes inversiones, de mínima. Hagamos lo mismo en todos los márgenes del río Luján, hasta que vengan las inversiones. Las inversiones vienen si vos le generás la oportunidad. Inversiones públicas o inversiones privadas y después se discute qué es lo mejor. Estamos en el último minuto. ¿Qué expectativas tenés? Se termina el ciclo de Luciani.
Va a haber un nuevo gobierno municipal en Luján. No podemos saber todavía quién va a ser el próximo intendente, pero bueno, ¿cuáles son las expectativas que vos tenés? Vos sos un hombre vinculado a la actividad política, en este caso te hemos invitado como gremialista, ¿no? Porque la Cámara de Turismo en definitiva Sectorial, es una gremial, haciendo política sectorial. es una gremial empresaria, ¿no es cierto? Exactamente, sí. ¿Qué expectativas tenés? ¿Crees que se puede? Porque viste que en todas las campañas, sí, vamos a hacer esto, y después no pasa naranja. No, yo creo que la nueva gestión va a tener la obligación de llamar a una mesa de diálogo para decir hacia dónde vamos y tomar las riendas del asunto y en el corto plazo generar 2 o 3 acciones concretas para poder cambiar esto. Ejemplo, la terminal de ómnibus. Está mal la terminal. ¿Qué necesitamos para renovarla? Necesitamos la decisión política o de cambiarla de lugar o de poder generar inversiones ahí. ¿La puede hacer el Estado? ¿Puede tomar crédito el Estado o tiene que venir un privado? Hagámoslo, tomamos la decisión, pero no puede seguir estando así. Es vergonzoso. Ahora, por la información que nosotros tenemos, supuestamente se empezó la construcción o la licitación de construcción sobre Doctor Real. Sí. ¿Es coherente tener la terminal ahí y un tránsito que corta justo la salida? Entonces, esa planificación de la transitabilidad la tenemos que tener. Un ejemplo. Pero, entonces, creo que estamos todos los candidatos ven al turismo como una posibilidad de desarrollo local. Nosotros estamos seguros que el turismo en muy corto plazo genera mano de obra y genera desarrollo local. Ahora, en Luján hay mucho espacio público. Por lo tanto, el que tiene que decir cómo le genera recursos es el gobierno municipal, que esperemos que tenga la posibilidad, la capacidad de poder generar esas oportunidades de que inversores, emprendedores puedan invertir en Luján para generar desarrollo a los vecinos de Luján y al visitante que viene a Luján. Daniel Silva, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Luján, gracias por venir a Sociedad Política. No, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Y por supuesto la puerta de las cámaras está abierta para cualquier emprendedor y comerciante que esté relacionado con el turismo y que quiera participar. En el próximo bloque de Sociedad Política, en 2 minutos después de la tanda, Fernando Casset, precandidato a intendente en Juntos por el Cambio. Ya venimos. Nos tocó encarar un proceso de reconstrucción mucho más profundo del que nos imaginábamos. Por eso quiero seguir siendo presidente, para terminar de sacar a nuestro país de donde estaba y poner toda nuestra energía en crecer de una vez por todas y para siempre. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135A, Juntos por el Cambio. Cuidar el trabajo, cuidar el salario y estar al lado de los argentinos. Sergio Mazalbana Buenovich, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca. Cooperet Luján de la Cooperativa Eléctrica tiene una oportunidad increíble para vos. Fibra óptica más telefonía con llamadas ilimitadas a líneas fijas de todo el país desde 850 pesos final por mes. Más velocidad de internet con telefonía fija por menos precio. ¿Qué estás esperando? Llama al 0800-333-4270 o entra a www.coopenetluján.com.ar y pedilo ahora. Coopenet Luján de la Cooperativa Eléctrica. El mejor servicio al mejor precio. Yo voto a Manuela Castañeira. Es hora de renovar a la izquierda. Héctor Heberlin, diputado nacional por Buenos Aires. Lista 276. Unidad de la Izquierda. Movimiento de Avanzada Socialista. Segundo bloque de esta emisión del martes 6 de agosto de Sociedad Política. Tenemos el gusto de saludar al precandidato a intendente en Juntos por el Cambio,
presidente de la Unión Cívica Radical y presidente del Consejo Deliberante también, Fernando Casset. Fernando, gracias por venir. Por favor, bien, todo bien. Bueno, te agradezco especialmente porque estás en la recta final de la campaña y más allá de la ponchada de votos que te pueda llegar a sumar tu participación en este programa, supongo que estarás muy ocupado, ¿no? ¿Cómo te tiene el trajín de la campaña electoral? Agenda completa. La verdad que hoy tenía que resolver algunas cuestiones que no tenían que ver con la campaña electoral y me hice un hueco, el último hueco creo de la semana durante 5 o 6 horas, como para poder liberarme y poder dedicarme ya en el último tramo. Pero bueno, es lo único que pude hacer personal en las últimas 3 semanas. Después el tiempo es pleno, el tiempo es completo. Digamos, tuvimos sesión el lunes, pero la sesión misma, digamos, la reunión de labor que tuvimos previo a la sesión, estábamos en la reunión de labor precandidatos y no dejamos todos de comentar alternativas de la campaña. Sí, claro. Yo soy de la idea de que la gran mayoría de los ciudadanos, de los electores, ya saben a quién van a votar. Tienen definido su voto, porque aparece en esta última semana los dirigentes, los candidatos y también la militancia política como cierta desesperación por cazar al último indeciso, pero ya los indecisos quedan pocos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Mira, nosotros lo que hemos visto de algunas indicaciones numéricas te diría de la semana pasada, nos daban que ya el 75-78% ya tiene decidido el voto y que es fácil proyectar el voto de quienes no están en ese 75%. Es fácil con determinadas preguntas que van haciendo los encuestadores, es fácil saber de qué manera se va a decidir y se decide más o menos en la misma proporción que lo que ya está decidido. Claro. No hay, es verdad, digamos, no hay. Además que menos en esta elección que no ha generado, digamos, la primaria no ha generado una gran expectativa, sobre todo al no estar en discusión las candidaturas nacionales y provinciales y circunscribirse todo al ámbito local, no hay, digamos, no hay en los medios nacionales, no hay un espacio muy dedicado al tema electoral. Bueno, pero acá en Luján la cuestión local, básicamente la primaria de Juntos por el Cambio, en la que vos enfrentás, o la lista que vos encabezás, que lleva a Héctor Griffini como primer precandidato a concejal y que enfrenta a Rita Salaberry del vecinalismo, que lleva a Ignacio Grosso del PRO como primer precandidato a concejal. Esa es una primaria. Luego la del Frente de Todos, Miguel Prince, Leo Boto, Silvio Martini. Ahí está, digamos, la incógnita o las incógnitas fuertes para esta elección. Entiendo que sí llaman la atención de la ciudadanía y además basta recorrer las calles de Luján y uno puede observar los afiches, los pasacalles y basta recorrer las redes sociales, Facebook, Twitter y encontrarse, lo comentaba yo en el inicio del programa, Fernando, con muchas noticias falsas. Fake news se dice, es decir, medios desconocidos o usuarios desconocidos o páginas desconocidas que publican información que a veces es mitad verdad, mitad mentira, a veces es completamente mentira, y que entiendo yo que más allá del perjuicio que le pueden causar a un candidato o a un sector político o a otro, lo que hacen es bajar el nivel de la discusión, que terminemos hablando gansadas, hablando de cuestiones que no sabemos si son ciertas o no son ciertas, que muchas veces son menores, que muchas veces no son menores pero no son ciertas, en vez de ir a fondo en la discusión respecto de, cuáles son los planes para Luján, que claro que necesitamos planes para Luján porque Luján está en una situación muy difícil. Absolutamente. A ver, 2 o 3 cosas que se me ocurren del comentario que haces. La primera es que efectivamente el hecho en que en los 2 frentes electorales más importantes haya disputa genera la expectativa porque seguramente el próximo intendente va a salir de alguno de nosotros 5. El próximo intendente va a ser alguno de nosotros 5. No, yo no tengo dudas de eso. Es más, tengo muchas más certezas sobre quién va a ser. Pero me parece que eso, en ese sentido hay una razonable expectativa por parte de la comunidad, del periodismo y de los vecinos sobre todo. Cuanto a la metodología y las cosas que se han utilizado en la campaña, la verdad que algo ya se había visto en la del 2017 y el 2015, por ahí.
no habíamos tenido nosotros repercusión, porque dentro de nuestro espacio, al no haber primaria, en ese momento no se había pero visto. este año es llamativo, Pero esta campaña es sí, llamativo. este año se ha recrudecido. Yo creo que, bueno, hay más gente que sabe más sobre el manejo de redes y sabe cómo aprovechar todas las herramientas para el bien o para el mal. Y esto que vos decís, la aparición de sitios de dudosa procedencia, atribuyendo o hablando de cosas que alguna gente nunca ha dicho, o que nunca ha hecho, o atribuyendo vinculaciones que nunca ha tenido. Y la verdad que, digamos, es desagradable cuando uno lo padece. Es muy reconfortante hablar con el vecino luego y ver que el vecino sabe bien qué es cierto y qué no. Sí, no, algunos saben. Sí, pero, porque uno ve en Facebook y la gente entra también. Y preocupa cuando hay gente que cautamente, digamos, que inocentemente genera o confía en esa información falsa. Pobre Rita Salaverry, vamos a decirlo, Fernando. No, Pobre Rita Salaverry, la ponen en Facebook, usando lenguaje inclusivo, Sí, ¿no? sí. Diciendo todes, defendiendo la legalización del aborto. Que más allá de que está claro que Rita Salaverry está en contra de la legalización del aborto y que tenga que salir a aclarar eso y que un montón de comentarios digan, no, ahora no te voto, Sí. qué sé yo. Sí, a ver, por eso digo, cuando... O sea, me imagino que no lo habrás hecho vos esa No, por eso te publicación. digo, todo lo que sea, atribuirnos a mí, a Rita, a Miguel, a Leo, a Silvio, a cualquiera de nosotros, cosas que no pasaron nunca, o cosas que nunca uno ha dicho, en este caso, digamos, una declaración que ella asegura nunca haberla hecho, o relaciones que uno no ha tenido o que sí han tenido, que algunas personas he visto que le atribuyen vinculación con determinada otra persona, y si la ha tenido es una vinculación personal que nada tiene que ver con su proyección política. Bueno, son cosas que la verdad que por eso molestan. Es necesario a veces aclararlo. Yo creo que a veces la aclaración termina generando una bola más fuerte, más grande, porque se termina dando crédito o poniéndose en un pie de igualdad con quien, desde el anonimato, yo puedo discutir con vos o con cualquiera, pero no con alguien que no veo, que no conozco, que no sé quién es. Sí, yo además lo que digo es que el dirigente político que impulsa ese tipo de maniobras escupe para arriba, Sí. porque en definitiva ese tipo de cosas terminan desacreditando al conjunto de la dirigencia Obviamente. política. Sí. A los ojos del vecino somos No todos, ayudan, parecemos todos puede iguales. darle algún beneficio chiquito, eventual en el momento, pero después termina desacreditando al conjunto de los dirigentes. Pero bueno, no hablemos más de la campaña, Por Fernando. favor. Ah, bueno. No, por hablemos favor. de Luján, hablemos de Luján. Vos sos presidente del Consejo Deliberante desde hace 2 años. Yo vengo diciendo que no hay oficialismo en esta campaña electoral. Estuvo Agustín Musso, que es precandidato a concejal en la lista a lo que ustedes se enfrentan, presidente de la Unión Vecinal, Musso. Y bueno, yo lo bromeaba un poco, le decía si él se autopercibía oficialista, ¿no? Y él, bueno, un poquito presionado, me decía, sí, me autopercibo oficialista. ¿Vos? Yo, sí, a ver, soy parte de un frente que ha compartido distintos procesos electorales desde el 2011 hasta ahora y que ha tenido distintos niveles de responsabilidad en la ejecución o en la definición y en la ejecución de políticas. En unos momentos más y en otros menos. En el primer periodo de gestión de Oscar Luciani, del 2011 al 2015, nosotros tuvimos 3 de los 6 secretarios del Departamento Ejecutivo. Nosotros digo, mi partido, la Unión Cívica radicalismo. Radical. El radicalismo tuvo 3 de los 6 secretarios que integraban el Departamento Ejecutivo y 3 secretarios en áreas muy, muy, muy vitales. La Secretaría de Salud, que además en ese momento tenía también Políticas Sociales y Medio Ambiente, con Alberto Lucón. La Secretaría de Obras, Servicios Públicos y de Infraestructura, que en ese momento estaba Javier Casset. Y la Secretaría de Producción y Turismo, que estaba Luis Anasi. Que además, en términos de, si uno ve, de inversión en el presupuesto y también de generación de recursos, pero fundamentalmente de la inversión que demandan del presupuesto, deben llevarse entre las 3 secretarías no menos del 80% del presupuesto municipal. Hoy la situación es distinta. Hoy, Eso de 2011 a 2015. 2011 al 2015. En 2015 el frente fue otro, porque ya estaba Cambiemos. Se incorpora el PRO, el intendente tiene una reelección muy clara, con un porcentaje muy, muy importante, del 46, creo 44, 46%, y los partidos, por lo menos desde el radicalismo, le dijimos que entendíamos que ese resultado, esa ratificación por parte del electorado, le permitía a él conformar el gabinete según su parecer. Si necesitaba de algún dirigente radical, como de hecho lo necesitó, lo poníamos a disposición.
pero que tenía la plena disposición él para armar el gabinete en función de las políticas que definiera y de las personas en las que confiara. Y él eligió de quiénes rodearse y eligió qué políticas ejecutar, qué políticas no ejecutar, qué políticas ejecutar bien y cuáles ejecutar mal y con quiénes, básicamente con quiénes. Entre esos quiénes, yo no estuvo mi grupo de mayor confianza. Estuvieron algunos funcionarios. Bueno, radicales en el gobierno de Luciani. Sí. Curone. Curone en la Secretaría de Salud, ahora transitoriamente hasta que vuelva Rita Salaverry a gobierno. Bueno, tienen el secretario de gobierno de Luciani. Sí, Fernández. pero es secretario de gobierno con un equipo plenamente conformado por Rita Salaverry, Giacaglia, Sí. Musso, Sí. Pacini. Encima, parte de ese equipo está dedicado a la campaña electoral y por lo tanto está con licencia, la propia Salaverry, Giacaglia, y otro funcionario importante de ese equipo, el subsecretario de Control Urbano, renunció creo en los últimos días, Francisco Pacini. Es Sí. decir, que el equipo Bueno, el director de Obras Públicas, Sergio Fernández. el subsecretario de Servicios Públicos. Subsecretario de Es Servicios un cargo Públicos. importante, es un cargo importante, digamos, con una gran demanda de prestación de servicios y con escasas posibilidades en un año y medio, 2 años de serias restricciones presupuestarias del municipio. Pero lo cierto es que está él, está Carlos Pateta en planeamiento, Charly Romero en políticas sociales, Y creo que eso es todo. Bueno, Eso es todo. no es poco, no es No es poco poco, tampoco. pero Vos alguna vez dijiste, te escuché decir que vos o ustedes, en todo caso tu sector político, le reclamaban a Luciani puertas adentro para no afectar la gobernabilidad, dijiste siempre. vos, ¿no? Porque hemos tenido crisis duras y las hemos resuelto adentro. Y hemos respetado siempre que, el intendente obviamente tiene la última palabra. En algunos momentos nos ha dicho, miren muchachos, ustedes pretenden hacer eso, pero el intendente soy yo y quien asumo la responsabilidad de los beneficios y de los costos de las decisiones soy yo como intendente. Y lo hemos respetado. Y hemos conformado, en cambio, sí, en el Consejo Deliberante, no sin dificultades, un bloque homogéneo de 10 concejales, que salvo algunos casos muy puntuales, y por ahí un poco afectado ahora en esta coyuntura electoral de primarias dentro del Frente, hemos actuado como un bloque, con mucha discusión, pero con la coincidencia en seguir todos el resultado de esa discusión. Bueno, a vos te tocó en el Consejo defender algunas cuestiones impulsadas del Departamento Ejecutivo, como la muy polémica, y es casi un eufemismo decirlo así, instalación de la termoeléctrica, ¿no? Que finalmente la instalación se concretó desde el principio, digamos, ya estaba funcionando cuando la habilitación se discutía, pero no pudo pasar en el Consejo merced a esta cuestión de que no daba quórum la oposición. Sí. ¿Qué pensás ahora con visto un poquito a la distancia? Porque vos hubieras votado a favor de que se habilite la termoeléctrica, Sí, ¿no? procuré votarlo y no pude porque nos dejaron sin quórum cada vez que quisimos votarlo. A ver, 2 cosas, justo estaba reflexionando sobre esto con algunos amigos. Digo, porque es un tema que tiene que ver con la producción, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la planificación. Yo estuve de acuerdo y hubiese votado, y creo que si hubiera oportunidad de volver a tratar el tema, votaré la radicación, la autorización de la central productora de energía a través de un proceso termoeléctrico. Lo hago, y siempre he impulsado esto con la convicción de que esto no contamina, de que no afecta al medio ambiente, de que no afecta a la salud humana, de que los estudios técnicos que están aportados lo confirman y de que además va a generar como beneficios una relativa producción o generación de empleo, pero básicamente generación de energía que es necesaria básicamente para el consumo domiciliario, pero sobre todo para la producción. Igual fue re trucho como se tiene la cooperativa, Fernando. Ahora, ¿no? Eso de primero ponerse a andar y después procurar que lo habiliten. Sí, por eso digo, ahora... ¿Está bien el calificativo, trucho? No, yo digo que hubo desaciertos en el trámite. Hay una que también el otro día la estaba viendo, que es una grabación, creo que está disponible de ustedes de Pares TV, cuando después de una sesión en la que el reclamo de la oposición era que el Ejecutivo transparentara la información y enviara los expedientes que estaban en el Ejecutivo vinculados con la autorización, el pedido de autorización de la termoeléctrica, y el Ejecutivo no proporcionaba esa información, esas cosas a mí me enojaban. Esas cosas me enojan, digamos. Nosotros estábamos sosteniendo una discusión en la cual a otra parte
los concejales opositores nos pedían información para tomar una decisión. ¿Cómo no vamos a suministrar esa información? ¿Cómo el Ejecutivo? Y bueno, ahí yo hice una declaración un poco más dura diciendo, yo hubiese, desde el primer día, hubiese transparentado toda la información. Me parece que una gran deficiencia de esta parte de la gestión es la falta de publicidad de lo que pasa en el municipio. Pero no publicidad en el sentido propagandístico, sino de hacer públicas las cosas que pasan. De informar. De informar y de permitir el acceso a la información. Vos podés estar interesado en algo que tenés todo el derecho de saber por qué pasa. Y yo sé Qué piola ser opositor, Fernando, la verdad. Es No, más fácil, ¿no? a ver, Digamos, es más fácil. Ha sido, Ser oficialista de Luciani es difícil per se, digamos. Sí, pero el último gobierno fue muy malo. Y colocarse en la oposición es más cómodo también. No, pero a ver, son cosas que, sobre todo en un proceso electoral, si yo no fuera candidato ahora, estaría rumiando en la soledad de mi banca mis penas y mis pareceres. Pero siendo candidato, yo tengo el deber de decir por qué quiero ser intendente. Y tengo el deber de decir qué cosas a mí me parece que han hecho mal otros que se están postulando. O que han integrado gobiernos por los cuales hoy se postulan. Tengo el deber de diferenciarme, para que se sepa bien qué es lo que pienso. Y en esta materia, que es la de transparentar la información o el acceso a la información, soy contundente. Voy a hacer todo lo que corresponda para que todos puedan saber todo lo que sea necesario publicar. Bueno, tu principal adversaria en esta primaria es Rita Salaberry, que viene de ser, ahora actualmente está en uso de licencia, pero viene de ser 4 años secretaria de gobierno, ¿no? Sí. Un área de la cual dependen muchas otras subáreas del municipio, para las cuales vos tendrás críticas. Si podés hacer la defensa de tus correligionarios, podrás tener los juicios correspondientes respecto de tus adversarios. Sí, tengo diferencias, la verdad que no quiero ser duro porque pareciera que pretendo obtener un rédito, pero a ver, en estas cosas que hablamos, todo lo que fue gobierno abierto, en la oficina de acceso de atención al vecino, áreas que son vitales en cuanto a la accesibilidad, a un municipio mucho más franco, mucho más cercano, mucho más abierto, mucho más disponible. Mucho de eso que dependía de la Secretaría de Gobierno se fue desmantelando y se fue cerrando. Entre otras cosas que me parece que me parece que no son pergaminos de los cuales seguramente pueda sentirse orgullosa. De hecho, no la he escuchado hablar de estas cosas. Y me parece que son cosas que muestran un perfil de gestión. Si yo me postulo para ser intendente, una de las cosas que tengo que decir es cómo pienso manejar el aparato del Estado municipal. Porque nos pertenece a todos. Bueno, Rita dice que, Rita, y lo dijo Musso en este programa, Rita no quiso venir a este programa, pero vino Musso, digamos, en su representación, y es un sector que acusa a la corporación política del fracaso de Luján de los últimos 30 años. La corporación política. Pero hay que ver y a quiénes ponen adentro, hay que ver quiénes Y están. a todos menos a ellos, Fernando. Entonces es un conjunto raro. En la teoría de los conjuntos de la matemática moderna es un conjunto raro. A ver, si cada uno puede elegir a quiénes meter en el conjunto de los malos, excluyéndose, me parece que... ¿Pero existe tal cosa? ¿Existe la corporación política de Luján? No, mira, yo me enojaba mucho, incluso con algunos amigos. A ver, en términos discursivos, algunos terminan aceptando determinadas terminologías como si fueran saludables. Entonces, yo me acuerdo que tenía un amigo muy, muy querido, dirigente político, que hablaba de la clase política. Bien, sí. Nosotros, la clase política, y me parece que es aberrante ese concepto, concebir la organización de la sociedad en clases según la responsabilidad social que uno tiene, y que nos metamos los políticos en una clase, me parece incorrecto. Lo mismo que lo de hablar de corporación política. A ver, en la actividad política de Luján hemos transitado en los últimos 30, 40 años, 20 años, infinidad de hombres y mujeres. Algunos hemos estado con un cierto protagonismo, nos hemos retirado. Vos sabés, te consta que yo durante 15, 20 años estuve en mi casa y trabajando y con mi trabajo, tratando de rehacerme de todo lo que había perdido en su momento por la militancia política, y en determinado momento... ¿Sí? ¿Perdiste mucho por la militancia? Sí, yo casi pierdo todo. ¿Por qué? ¿A qué te referís? Y yo en el año 2001, cuando termino mi primer mandato como concejal, yo hasta el 97 había trabajado como periodista durante 13 años en el civismo, y al ser al candidato concejal en el 97 renuncié a mi empleo. Y cuando yo termino mi mandato como concejal,
no hubo reelección. 2001, no había un mango por 2001, ningún lado. crisis general, pero de la peor crisis. Mala idea, mal claro. momento para ser radical, ¿no? Bueno, También. mal momento para ser radical, y sin empleo. Entonces, bueno, como en toda, digamos, quedarse sin empleo. Yo tenía en el 2001 33, 34 años. Nunca, mi trabajo, mi formación como abogado nunca la había ejercido. Yo me había recibido 10 años antes, pero nunca había ejercido como abogado, siempre había trabajado como periodista. Tiré currículums, bueno, y eso implica, yo estaba con mi casa en construcción, parar la construcción, empezar a pedir ayuda a mis viejos, a mis suegros y, por supuesto, la crisis familiar que eso puede implicar. Hasta que me pude rehacer y conseguir trabajo, que fue, recién te diría en el 2000, cuando pasa la crisis, en el 2003. Bueno, eso fue hace 18 años, Fernando. Sí. Hace un rato, cuando hacíamos el análisis muy por arriba de la elección y de las posibilidades electorales, vos decías, tengo algunas certezas. Me sugirió que te sentís intendente, que crees que tenés posibilidades de ganar. Sí, me siento más allá de que no desprecio ni ningún proceso electoral y conozco todos los avatares y todo lo que puede pasar en un proceso electoral. Pero siento que estoy encarnando hoy lo que hace falta en Luján y lo que la gente está esperando en Luján. Entonces, me lo devuelve el vecino en el diálogo. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que hay mucho enojo en los vecinos y mucho enojo que nos lo transmiten. Pero tenemos la capacidad de mostrar en base al equipo, en base a quienes estamos trabajando, demostrar que tenemos frente a ese enojo una respuesta y un compromiso. Y asumimos todos los compromisos que estamos seguros de que vamos a poder cumplir. Y la gente lo percibe. Así como la gente percibe la mentira, yo le digo, hablamos con los chicos nuestros que militan en la juventud, digo, no mientan porque la mentira se nota. La gente nota al dirigente que miente, al candidato que miente. Así como la gente nota la mentira, también nota el compromiso sincero. Y lo acompaña y lo aprueba. Y en ese sentido, a mí me da plena seguridad de que estamos en una etapa más de un proceso que iniciamos hace un tiempo y que nos va a llevar a ser gobierno el 10 de diciembre. ¿Y con Macri cómo van a hacer? Porque lo están escondiendo al presidente Macri en la campaña. Doblan las boletas para que no se lo vean, no lo mencionan, no lo nombran. No ¿Es piantavotos, Macri? No, no lo escondemos. En realidad estamos muy... La boleta la doblan. Queda Vidal, Cassetti, Bueno, hasta que lo encontraban Macri. si pudiera... Las pintadas dicen Vidal, las pintadas, los pasacalles dicen Vidal, Casset. Bueno, no dicen Macri, Vidal, Casset. La primera es una razón técnica. Si pudiéramos dibujar un triángulo con las boletas, estarían las tres. Y la otra es una razón política. La gobernadora María Eugenia Vidal, y lo hemos hablado con ella en estos días, cuando pude reunirme con ella el otro día en Morón, la gobernadora Vidal tiene una imagen positiva muy alta en Luján. Para las primarias, no se puede hablar de encuestas, pero la intención de voto la favorece muy ampliamente frente a cualquier otro candidato de la oposición. Muy, muy ampliamente. Y a Macri no. A Macri también, pero en Luján. Sí, no, hablemos de Luján. En Luján también, pero no en la misma proporción. Macri hoy está ganando la elección en Luján, que no es un resultado que refleje las encuestas para la provincia o para el país. Pero Luján está ganando. Ahora, como integrante del mismo espacio político, déjame aprovechar lo que más me conviene. La imagen de María Eugenia Vidal es claramente muy, muy, muy representativa primero de lo que nosotros queremos encarar en Luján, pero además vemos una recepción en los vecinos de Luján muy positiva a la persona, a la imagen, a la gestión y al compromiso que tiene hacia adelante María Eugenia Vidal. Llevas como primer precandidato a concejal a Héctor Griffini. Fue una sorpresa de último momento, el cierre de listas. Griffini pensaba postularse él mismo como precandidato a intendente. Te pido 2 palabras, porque bueno, Griffini es un joven peronista, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? Mira, fui el que más impulsó la posibilidad de conformar un frente y unirnos a Héctor. Lo hice en los días previos al cierre de listas. En una de las últimas charlas que tuvimos, Héctor me confirmó y me ratificó que tenía toda la intención de participar del proceso electoral. Yo le dije que creía que iba a tener dificultades, pues conocía alguna información de que básicamente desde el PRO y la Unión Vecinal le iban a obstruir el camino para poder presentarse como candidato. Él me dijo que tenía la posibilidad y que iba a impulsar la pelea. Finalmente, el día del cierre de listas, el 22 de junio, bueno, de todas maneras, en ese momento quedamos en muy buena relación, quedamos en plantear una confrontación limpia, sabiendo que
que no podíamos conformar esa alianza. El día del cierre de listas, que fue el 22 de junio, nosotros presentamos la lista y mientras la estábamos presentando me llama Héctor para decirme que efectivamente no le permitían participar. ¿Qué le aporta Héctor a la lista? Si tuviera que decir 2 o 3 cualidades de este candidato. Aporta diversidad, pluralidad. Yo creo que el Frente, y lo dijo en la convención de mi partido, cuando decidió ratificar el Frente Cambiemos para estas elecciones, el Frente necesitaba ampliarse y la ampliación se tiene que hacer hacia quienes no estaban adentro. De la misma manera que el presidente convocó... ¿Es tu Pichetto? Claro, de la misma manera, exactamente. Y nosotros en eso mostramos una pluralidad que no han tenido otros sectores. Y nos ha aportado después, ahora en la actividad concreta del proceso electoral, de la campaña electoral, mucho conocimiento, mucho saber académico y aporte desde ese punto de vista, y mucha capacidad de empezar a ver algunos problemas desde una visión distinta de la que lo estábamos viendo. Y la verdad que en eso estoy muy satisfecho con la incorporación de Héctor. Creo que vamos a hacer, no sé, algunos están diciendo vamos a hacer historia en otros espacios políticos. Me parece demasiado pretencioso ese planteo. Bueno, primero traten de ganar la primaria, Fernando. Antes de hacer historia... Vamos a poder hacer una gestión que va a ser el primer jalón de una nueva historia que vamos a empezar a armar en Luján. Fernando Casset, precandidato a intendente. Siempre tengo la duda, porque si digo, ¿de Juntos por el Cambio o en Juntos por el Cambio? En Juntos sería lo mejor. En Juntos por el Cambio. Lo que no es correcto es decir por. No, en Juntos por el Cambio, porque hay más de un precandidato. Exactamente. Gracias por venir a Sociedad Política. Por favor, un gusto como siempre. El próximo programa de Sociedad Política lo vamos a adelantar justo 23 horas, porque ustedes saben que a partir del viernes a las 8 estaremos en Veda Política, y a los efectos de ser respetuoso de la legislación, que no son muchos los respetuosos de la legislación en este caso, pero bueno, nosotros sí vamos a ser respetuosos. Entonces la próxima emisión de Sociedad Política, en vez de ser dentro de su horario habitual de los viernes a las 21, va a ser el jueves a las 22. El próximo jueves 8, desde las 22 horas, después de ese muy interesante programa que comenzó Cepa Pacheco, 1 más 1, que va de 21 a 22, de 22 a 23. El próximo jueves estaremos haciendo Sociedad Política con un resumen de los testimonios de los precandidatos a intendente y procurando brindarle a la audiencia de Pares TV, del canal de Luján, la información precisa respecto de las diferentes alternativas que tendrá en las elecciones del domingo 11 de agosto. Elecciones que, por supuesto, estaremos cubriendo, las elecciones, los comicios y luego los resultados el propio domingo 11 de agosto. Entonces, en definitiva, acuérdese, Sociedad Política va el jueves 8 a las 22 horas, se adelanta un día, modifica un poquito el horario para respetar la veda electoral. Nos reencontramos entonces el próximo jueves. Hasta entonces.